Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 4, donde nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hemos hablado en la reunión pasada sobre este texto, en donde Dios promete a aquellos que están tristes a causa de su condición, que han visto su condición delante de Dios, que Dios mismo va a consolar sus lágrimas. Dice el Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que sufren, que pasan pruebas, pero sobre todo aquellos que, viendo su condición delante de Dios, se conduelen, se entristecen y buscan el consuelo en Dios, buscan la reconciliación con Dios. Está escrito y Dios promete dar consolación a estas almas. Pero también podemos pensar en aquel que es nuestro ejemplo perfecto, aquel justo que, como dice Isaías 53, es experimentado en quebranto. Y pensar también si es posible que Dios pueda llorar. ¿Qué es lo que hace llorar a Cristo? Aquel que siempre tuvo una perfecta comunión con su Padre, aquel que fue aquel que consoló a las almas dolientes. ¿Qué hace llorar a Cristo? Y hay mayormente, digamos, 3 pasajes en donde el Evangelio nos muestra a Cristo llorando. 3 pasajes que están muy cercanos en la fecha entre sí, porque fueron hechos que sucedieron en la última Pascua, en aquella en la que Cristo dio su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en donde se nos relata uno de los milagros más conocidos del Señor Jesús, que fue la resurrección de Lázaro. Y que el Señor sabía que Lázaro estaba enfermo, y sabiendo esto, igual tardó en llegar a la casa de esos amigos, 2 hermanas llamadas Marta y María, y un hombre llamado Lázaro, muy amigos del Señor, en donde el Señor iba a quedarse y que le gustaba, por así decirlo, estar en esa casa. Y sin embargo, cuando se entera el Señor que Lázaro está enfermo de muerte, se retrasa y permite que Lázaro se muera, sabiendo, por supuesto, él el milagro que iba a hacer, demostrando el poder de Dios y demostrando que él verdaderamente es Dios hecho hombre. Pero es notable que en el versículo 32 de Juan capítulo 11 nos dice: mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Y notemos esto: Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Y lloró Jesús, uno de los textos más cortos de la Biblia, que nos declaran el corazón amoroso de Jesús. Jesús sabía lo que iba a hacer, iba a resucitar a Lázaro. Versículos siguientes dice que alzó la voz y dijo: Lázaro, ven fuera, y lo sacó de la tumba. Pero en ese momento en que vio a todos llorando, él también lloró. Primeramente vemos la empatía de aquel que va a consolar, pero se conduele con el dolor de aquellos que ama. Y también el llanto del Señor por ver los resultados
del alejamiento de Dios, del pecado del hombre, que le provoca la muerte, y no porque Lázaro fuese un pecador en particular, sino porque todos morimos, porque todos somos pecadores. La muerte de todas las personas demuestra que somos pecadores, porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque es a consecuencia de algo malo, la muerte también, para el ser humano, es una manera de que Dios muestra su misericordia, porque imaginémonos lo que sería el ser humano en las condiciones que se encuentra, su alma y su espíritu, su moral, su salud, todas las cosas. Imaginémonos que no nos muriésemos. Imaginémonos personas como Hitler o como tantos personajes históricos muy malvados que ha habido a lo largo de la historia humana que no pudiesen morir. La muerte del hombre es la consecuencia, sí, del abandono de Dios y del pecado, pero también es un acto de misericordia de Dios que le impide, como dice Génesis, entrar y comer del árbol de la vida, porque Dios necesita primeramente, no que Dios lo necesita porque es necesitado de algo, sino porque sabe que es lo que el hombre necesita. Dios tiene que solucionar primero el problema del estado caído del hombre antes de darle la vida eterna. Y a eso vino Cristo, a solucionar, a deshacer estas obras del diablo que el hombre tiene sobre sí mismo, que es la muerte, las enfermedades, la decadencia, tanto física como moral como espiritual. Entonces vemos al Señor, ¿qué es lo que lo hace llorar? Las consecuencias del alejamiento de Dios por parte del hombre y también el dolor que esto provoca en los demás. Ve llorar a Marta, ve llorar a María, ve llorar a todos los que estaban alrededor de la sepultura, y nos dice la Escritura, y Jesús lloró. También podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, un hecho que sucede ahí a pocos días, a 2 o 3 días de lo que acabamos de leer, cuando el Señor entra en Jerusalén y es recibido por una gran multitud, diciendo que lo salve, Hosana, eso significa, oh Jehová, salva ahora, te ruego, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Así lo reciben esa última vez que el Señor entró en Jerusalén, antes de ir a la cruz, toda una gran multitud. Sin embargo, contrariamente a lo que uno puede pensar, que el Señor podía alegrarse con eso, el Señor dice, Lucas 19, 41, que como llegó cerca, viendo la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor llorando al ver la ciudad de Jerusalén. Una multitud lo estaba recibiendo, pero había muchas personas que lo rechazaban. De hecho, días más tarde, una semana después, lo crucifican, lo entregan a los romanos para que los romanos lo maten. El Señor llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo llorar al Señor ahí? La indiferencia. La indiferencia es uno de los grandes pecados con los cuales Dios tiene que luchar. No solamente con aquellos que son incrédulos, aún con los propios creyentes que nos acostumbramos a escuchar estas cosas y nos transformamos en seres indiferentes e insensibles. Aquí vemos a Jesús llorando la indiferencia de aquellos que debían entender el momento que estaban viviendo. El Hijo de Dios llegando a Jerusalén, ofreciéndole la paz, y como dice en otro lugar también el Señor, si por lo menos supieses que este es el tiempo de tu visitación, el tiempo en que Dios se ha acercado a ti, para que lo conozcas. Indiferencia. Le dieron la espalda a Dios y el Señor lloró sobre la ciudad. Pero también hay otro detalle más, que es la reincidencia.
de esta ciudad y sus habitantes, por supuesto, estamos hablando de eso, de los habitantes de Jerusalén y todo el pueblo de Israel, la reincidencia, no solo la indiferencia, sino la reincidencia, porque el Señor les anuncia que la ciudad va a ser destruida, cosa que se cumplió, sucedió en el año 70 después de Cristo por mano de los romanos. Pero si nosotros miramos en Jeremías capítulo 9, por ejemplo, un versículo de Jeremías capítulo 9, en donde se avecinaba la destrucción de Jerusalén, la primera vez que fue destruida Jerusalén por mano del imperio babilónico en el año 600 a.C. aproximadamente. Y ahí vemos al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 9, versículo 1, no es Cristo, es un profeta de Dios que habla por Dios y dice: oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de agua, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Ahí Jeremías está anunciando la destrucción de Jerusalén, la primera vez que iba a suceder esto. Luego en el capítulo 13, versículo 15, dice: escuchad y oíd, no os elevéis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la torne sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Años después, la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde estuvo 70 años alejado de su tierra. Regresan a su tierra, reconstruyen el templo, y a ese templo que ellos reconstruyen llega el Señor Jesucristo. Y la semana antes de que el Señor muera crucificado, el Señor llega a la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella, porque están en la misma condición, repiten la historia que ya les sucedió una vez, y el Señor llora. A esta altura de estos relatos nosotros podemos empezar a pensar qué es lo que hace llorar, qué es lo que hizo llorar al Señor Jesús, qué es lo que hace que Dios se lamente y derrame lágrimas por el ser humano. En primer lugar, las consecuencias que el ser humano está padeciendo por su estado alejado de Dios, pecaminoso y apartado de Dios. Las consecuencias morales, las consecuencias físicas y las consecuencias espirituales, como son la muerte y el dolor que provoca la muerte, porque es separación. En segundo lugar, el llanto de Dios ante la indiferencia, el llanto de Dios ante aquellos que no lo escuchan y le dan la espalda. Y también el llanto de Dios ante la repetición una y otra vez de los mismos errores del ser humano. El ser humano, los errores que está cometiendo ahora, los cometió hace 1000 años, y 2000, y 3000, y 4000 años. Siempre es la misma naturaleza la del ser humano. Se equivoca una y otra vez porque no escucha a Dios, y Dios llora por eso. El Señor lloró por eso. Y Jeremías dice: llorará en secreto mi alma, porque el rebaño de Dios fue cautivo. ¿Cuántas veces Dios llorará en secreto al ver que no lo escuchamos, que no queremos obedecerle, que no queremos hacer caso a lo que Él nos dice? El pecado no es algo que afecte a Dios. A Dios nada lo puede afectar. Dios odia el pecado porque nos destruye a nosotros, porque nos afecta a nosotros. Dios no está encaprichado y nos quiere prohibir cosas buenas. Dios quiere que el hombre deje de pecar para que deje de perjudicarse. Imaginémonos una madre que ama a sus hijos y una y otra vez ve a sus hijos caídos en los vicios, caídos en diferentes cosas malas que los afectan a ellos y los deterioran. ¿Qué diría esa madre? ¿No le rogaría, no le suplicaría que abandonen el pecado? Cuando ve a su hijo tirado en el suelo, alcoholizado, ¿no le dirá a la madre: por favor, hijo, deja de beber? Le duele a la madre el daño que se está haciendo el hijo.
La madre no es la que está borracha, es el hijo. La madre no es la que está drogada, es el hijo. Y le pide que lo deje de hacer porque lo perjudica a él. Y como lo ama, intenta sacarlo de esas cosas. Así es Dios, tomando un oscuro ejemplo, un lejano ejemplo de lo que es el amor de Dios con el ser humano. El Señor llora por nuestro dolor, por nuestro sufrimiento, por las consecuencias de nuestras acciones equivocadas y alejadas de Dios. Y por último vemos a Cristo llorando también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. En el versículo 39, horas antes, pocas horas antes de la crucifixión. Todo sucede, esto que estamos relatando, en la semana de la Pascua, la fiesta judía. Dice Lucas 22, 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de las Olivas, y sus discípulos también lo siguieron. Era de noche y se van al monte de las Olivas, una plantación, un olivar que hay enfrente al templo de Jerusalén, a donde estaba el templo de Jerusalén. Como llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Notemos, no le pide que oren por él, le pide que oren por ellos mismos, para que ellos no entren en tentación. La salvación la hizo el Señor solo. Los discípulos ni siquiera pudieron cumplir con esto, de orar por sí mismos, porque se durmieron al rato. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, nos aclara, porque ahí no hemos leído que el Señor llorase, sino que estaba en agonía. Pero nos dice Hebreos 5:7 que el Señor, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Es decir, que ahí lo vemos también, nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, que el Señor estaba llorando mientras oraba a su Padre y derramaba grandes gotas de sangre. ¿Qué es lo que pasaba con el Señor? Sabemos, porque el Señor lo dijo muchas veces, que Él había venido a morir en la cruz, lo cual nos hace pensar con toda certeza que el Señor no está pidiéndole al Padre que lo libre de la cruz, porque para esto ha venido, como Él mismo lo dice en infinitos lugares de la Biblia, en muchísimos lugares, y también todo el plan que Dios tenía de que el Hijo de Dios muriese en la cruz para pagar por el pecado de los hombres. La cruz era la misión de Cristo, para eso había venido, como Él mismo dice. Entonces, ¿por qué le dice al Padre que lo libre de la muerte? Estamos entrando aquí en un terreno santo y en la misma persona y corazón del Hijo de Dios, hablando con su Padre. Es un momento que debería sobrecogernos de temor y de reverencia. Ver al Hijo de Dios orando a su Padre, pidiendo, como dice aquí en Hebreos, que lo libre de la muerte. Pero si Él ha venido a morir, Él le dijo a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y morir y resucitar al tercer día. ¿Por qué está pidiendo esto? ¿De qué muerte está pidiendo que lo libre? El Señor está agonizando, nos dice Lucas. También nos dicen los otros evangelios en el mismo relato que empezó a atemorizarse. ¿Qué es lo que lo atemoriza? Es algo que él nunca experimentó. Él va a estar ahora separado de su Padre. Es una experiencia que jamás ha tenido. Pero también, como hombre, está en el extremo de su resistencia y se ve desfallecer, se ve morir. Hay algunos textos de la Biblia, porque la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Cristo y de su obra. Él mismo lo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Escudriñadla, estudiadla con atención, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y leemos, por ejemplo, en el Salmo 102,
un salmo cuyo título nos orienta para saber de qué habla este salmo. Oración del pobre, cuando estuviese angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Estando en agonía, estando angustiado, oraba más intensamente. El Salmo 102 habla de eso. Nos dice el apóstol Pedro que los que escribieron el Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo les mostraba los padecimientos que iban a venir al Mesías y las glorias después de ello. Entonces ellos escribían, pero muchas de las cosas que escribían no era su propia experiencia, era una experiencia que iba a tener el Hijo de Dios. Y es notable que en este Salmo, cuando dice que el Señor está orando, está derramando su lamento en angustia, dice el versículo 23, Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Esto nos certifica que el Señor se está sintiendo desfallecer de tal manera, porque ahí está el secreto del llanto del Señor y la gloria del llanto del Señor. Él está orando a su Padre para que le dé la fuerza suficiente para atravesar ese momento y llegar a la cruz y completar su obra, porque él, si se muere antes, como siente que le va a pasar, porque está afligido a mitad de camino, por así decirlo, él siente que no va a poder cumplir con aquello que ha venido a hacer. Entonces le pide a su Padre que no lo deje morir, que pase de él ese vaso para que él pueda cumplir en la cruz aquello que ha venido a hacer, a salvar a los hombres. Él está llorando porque teme no poder salvarme, por eso llora, por eso está agonizando, porque teme no poder salvarnos, porque jamás se ha separado de su Padre, pero quiere cumplir absolutamente con su voluntad, aunque sea una voluntad que va aún en contra de su propia naturaleza. ¿Quién sino Él podía decir a los discípulos, niéguese a sí mismo? Ahí lo está haciendo el Señor, ahí está dando el ejemplo. Y también, porque el libro de los Salmos tiene muchísimas indicaciones de esta experiencia del Señor Jesús en Getsemaní. En el Salmo 39, versículo 12, también proféticamente se nos habla, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Fijémonos que si no lo aplicamos a Cristo, este texto y esa situación de Getsemaní, es imposible explicar que un hombre le pide a Dios que le dé fuerza para ir y morirse. Eso va contra toda lógica humana. Si no centramos este texto, si no lo ubicamos en Getsemaní, ¿cómo lo explicamos? Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El Señor rogándole al Padre que le dé la fuerza para llegar hasta la cruz y cumplir allí la misión que Él tenía. Tomaré fuerza antes de llegar a la cruz. Y nos dice el Evangelio de Lucas, que hemos leído, capítulo 22, que un ángel se acercó y lo confortó. Le dio la fuerza para que él pudiese llegar a cumplir aquello que había venido a hacer, morir por todos nosotros. Y también podemos preguntarnos qué le dijo el ángel, porque realmente cómo se consuela al Hijo de Dios, qué es lo que le prometió. Y nos dice también que la carta a los Hebreos, que es muy esclarecedora en estas cosas, Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que de esa manera lo vamos a poder entender. No podemos entender a Dios ni toda la experiencia del Señor,
Pero dice, reducid a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Miren esto, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos está señalando a Cristo y nos dice, usted no ha llegado a esto combatiendo con el pecado. Cristo sí llegó hasta la sangre combatiendo con el pecado. Él derramó su sangre combatiendo contra el pecado. Pero ¿qué es lo que le dijo el Padre para consolarlo? ¿Qué es lo que fue ese mensaje que le llevó el ángel para confortarlo y darle fuerza hasta que fue y pagó en la cruz por el pecado de todos nosotros, aquella deuda que ninguno de nosotros, como vemos por la experiencia de Cristo, ninguno podía pagar? ¿Qué es lo que le prometió? El gozo, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. En Isaías 53:10 también nos habla del Cristo sufriente, otra vez el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, y nos dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor, el gozo que le fue prometido, fue el hecho de que todos, gracias a esa obra, podíamos salvarnos. Él nos está representando para que quien quiera pueda ser salvo, aceptando la obra que Cristo hizo a favor de él. Y por último, como última cita, en Juan capítulo 16, en los momentos, en esa noche en que el Señor está con sus discípulos, diciéndole ya sus últimas palabras antes de ser crucificado, momentos después fueron a Getsemaní, donde lo vimos llorar, donde acabamos de leer. Un rato antes, el Señor les habla a los discípulos, Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, lo cual sucedió exactamente cuando los discípulos vieron crucificado a su Señor, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También, miren esto, también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Fijémonos en estas palabras, una por una. Dice, ustedes se van a poner tristes porque no me van a ver, porque el Señor iba a ser muerto y sepultado. Y la lógica de la frase diría, cuando me vuelvan a ver, se van a poner contentos. Pero el Señor dice, otra vez os veré y se gozará vuestro corazón. El Señor los va a ver porque va a estar vivo. Un muerto no ve. El Señor va a estar vivo. Y eso es lo que le va a producir el gozo. No solamente, por supuesto que ellos también se gozaron cuando vieron al Señor, pero el gozo, ese que no puede ser quitado y que va a ser cumplido absolutamente, se produce no cuando ellos ven al Señor, ahí también hay gozo, pero fundamentalmente ellos se gozan cuando el Señor los ve, porque el Señor está vivo, está resucitado y la muerte ya no tiene más poder sobre ella y ya ha sido consumada la redención del hombre. Por eso, cuando en el Apocalipsis, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 21, versículo 4, habla de que Dios enjuga toda lágrima de los que sufren. ¿Por qué? La resurrección es lo que quita las lágrimas. La resurrección de Cristo quita las lágrimas. ¿Y qué fue lo que quitó las lágrimas de Marta y de María? Si no fue cuando vieron a su hermano resucitado. La resurrección es lo que quita las lágrimas del hombre. La fe en la resurrección de Cristo y la nuestra, que va a ser igual a la de Cristo,
Eso es lo que quita las lágrimas del ser humano. Y eso es lo que consuela a Cristo también. El hecho de haber vencido a la muerte y llevar a su Padre muchos hijos, muchos hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La resurrección es lo que produce el gozo. Y es notable porque cuando resucita Lázaro, volvemos al principio, cuando resucita Lázaro, se hace una cena antes de la fiesta de la Pascua. Se hace una cena 5 días antes de la fiesta de la Pascua, 6 días antes de la fiesta de la Pascua, y el Señor está en la casa de Lázaro, en una cena, lo invitan a cenar en la casa de Lázaro. Lázaro ha resucitado. En el capítulo anterior está descrito ese hecho. San Juan 12:2. E hiciéronle allí una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Ahí tenemos la imagen. Lázaro había estado muerto y resucitó, y el Señor está a su lado. Entonces María, notemos esto, María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se lo dio a los pobres? Judas había sacado la cuenta de cuánto valía el perfume. Nos informa acá que era carísimo. Era un perfume muy caro. Pero María no contempló eso. María vio otra cosa. Dice el Señor en el versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es verdad que María ofreció ese perfume que significaba todo su futuro, pero no fueron esas las razones. El Señor dice la razón por la cual ofreció ese perfume. Para mi sepultura lo ha hecho. ¿Qué es lo que vio María en ese momento que hizo que tomara esa actitud, que quedó grabada para siempre? Como también dice el Señor. El Evangelio, el capítulo 11, comienza diciendo que María es la que hizo eso. Quedó grabado tanto en la memoria de los apóstoles como en el Evangelio mismo, porque todos escribieron de este hecho. ¿Qué es lo que vio María? María vio a su hermano Lázaro vivo. Él había estado muerto y ahora vive. Y entonces se da cuenta que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Para que este hombre, Lázaro, esté vivo, es necesario que alguien lo reemplace en su muerte. Y entonces va al Señor Jesús y derrama este ungüento, y el Señor le dice a los discípulos que no entendían, pero ella sí entendía: para el día de mi sepultura lo he hecho, para mi sepultura lo he hecho. 5 días después lo crucificaban. La casa se llenó del olor del perfume. Entonces vemos los llantos del Señor por el estado del hombre, el llanto del Señor por la indiferencia del hombre, el llanto del Señor por querer salvarnos, por querer cumplimentar con la obra que ha hecho. Pero eso no termina ahí. La resurrección le produce gozo a Él, pero también a nosotros nos debe producir gozo. Y no solamente, sino como María. Cuando vemos la resurrección de Cristo, cuando vemos el beneficio de la resurrección de Cristo hacia nosotros, nosotros también, como María, tenemos que tener un entonces, como dice el versículo 3. Entonces María lo vio y entonces derramó lo que tenía. Tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Hay gozo, hay consolación por la resurrección, pero también hay una entrega para obrar para Cristo, porque Él nos ha salvado. El Señor llorando. Quizá está tu vida con dolor por la muerte, con dolor por el pecado. Quizás sos indiferente y una y otra vez vas a cometer los mismos errores, porque tu indiferencia te va a llevar a repetir el error una y otra vez. Cristo lloró por eso. Cuando vio a la gente que no había caso, que entendieran, y una y otra vez repetían siempre los mismos errores por no escuchar la voz de Dios.
Si supiere, aunque sea en este día, decía el Señor llorando, si supiere, aunque sea en este día, lo que toca a tu paz, lo que te estoy ofreciendo. Y también Cristo llorando para salvarnos. Cristo derramando lágrimas para hacer todo el esfuerzo humano y más que humano para salvar al hombre. ¿Cómo no nos va a conmover esto? ¿Cómo no nos va a llenar de consuelo? ¿Cómo no nos va a mover, como María, a ofrecer delante del Señor todo lo que tenemos? Quiera Dios que estas lecturas que hacemos de la palabra de Dios nos conmuevan de tal manera que nos entreguemos y dejemos de ser indiferentes y dejemos de recibir las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Quiera Dios bendecirnos.